Hola, ¿qué tal? En este nuevo video vamos a platicar un poco acerca de la ecuación de estado del gas ideal. Así que vamos para allá. Antes que nada tenemos que entender, tenemos que discutir un poco acerca de lo que es el estado de un gas. Entonces vamos a suponer para ello que tenemos un gas, ya sabemos, está un gas contenido en un recipiente. Entonces la pregunta es, ¿qué propiedades físicas me pueden ayudar a describir a ese gas? Entonces, dentro de todas las propiedades físicas que existen, pues puedo mencionar el volumen en el que está almacenado ese gas, la temperatura a la que se encuentra, la masa de ese gas, la especie química de ese gas, obviamente la presión a la que se encuentra y otras variables físicas también, como pueden ser el color, el olor, etcétera. Bueno, pues de todas estas propiedades físicas, decimos entonces que el estado de un gas, se refiere a los valores de todas estas propiedades que me ayudan a describir a ese gas. Entonces, de todas las propiedades físicas que acabamos de mencionar, el color y el olor son las que no podemos contabilizar, es decir, no podemos establecer un número, pero todas las demás, como el volumen, la temperatura, la masa, la presión e incluso la especie química, sí podemos establecer un número, un valor de estas propiedades físicas. En lo particular, respecto a la especie química, ahorita vamos a describir cómo se contabiliza o cómo lo podemos expresar matemáticamente, pero entonces las otras variables, volumen, temperatura, masa, presión y especie química, sí les podemos dar un valor numérico. Por lo tanto, estas propiedades físicas me ayudan a establecer el estado de un gas. Sí, el estado de un gas. Entonces, cuando hacemos referencia a una ecuación de estado, lo que estamos diciendo es que nos estamos refiriendo a una expresión matemática que relaciona justamente estas variables físicas que describen a ese gas. Es decir, si el estado de un gas se describe a través de las variables físicas presión, volumen, temperatura, masa y especie química, entonces una ecuación de estado va a ser una expresión matemática justamente que relacione estas variables físicas. Entonces, es decir, la ecuación de estado simplemente lo que va a relacionar va a ser, mediante una ecuación, las variables de volumen, temperatura, presión, masa y especie química. Aquí la parte importante que quiero mencionar es que justamente la masa y la especie química se pueden vincular entre ellas para crear una nueva variable física que se llama número de moles. Entonces, la ecuación de estado de un gas me va a relacionar propiedades físicas como el volumen, la temperatura, la presión y el número de moles. El número de moles me relaciona la masa y la especie química de ese gas. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser describir qué es ese número de moles y cómo se calcula. Bueno, para conocer esta información del número de moles necesitamos utilizar una tabla periódica. Entonces, aquí yo solamente muestro la información que nos da una tabla periódica típica del elemento carbono. Entonces, tenemos que nos dice la información del número atómico, el símbolo químico, el elemento químico y la masa atómica. La masa atómica es la información, es el dato que me interesa en estos momentos para poder conocer el número de moles. Entonces, esa masa atómica me dice que son 12.011. Las unidades en las que se manejan esta masa atómica en la tabla periódica generalmente se expresan como UMAS, se llaman UMAS y son las unidades de masa atómica. No me voy a meter en qué significan, sino lo que me interesa a mí. La parte que me interesa a mí para relacionarla con los números de moles es que
esta masa atómica también se puede expresar como gramos por mol. Es decir, la masa del carbono, la masa atómica del carbono también se puede expresar como 12.011 gramos por mol. Es decir, 12.011 gramos de carbono contienen una mol de carbono. Y así puedo pensar y extraer la información de otros elementos químicos, por ejemplo, la plata. A partir de la plata, yo sé que, viendo la tabla periódica, sé que su masa atómica son 107.87 UMAS. Pero si esa masa atómica la expreso yo en gramos por mol, 107.87 gramos por mol, entonces yo estoy refiriendo que en 107.87 gramos de plata existe una mol de plata. Lo mismo con cualquier otro, por ejemplo, el plomo, 207.2 gramos por mol me expresa la masa atómica del plomo, es decir, tengo 207.2 gramos de plomo cuando tengo una mol de plomo. Bueno, la pregunta inmediata es, ¿pero qué tienen en común una mol de carbono, una mol de plata y una mol de plomo? Como hemos mencionado, 12.011 gramos de carbono contienen una mol de carbono, 107.87 gramos de plata contienen una mol de plata, 207.2 gramos de plomo contienen una mol de plomo. ¿Pero qué tienen en común estas cantidades tan diferentes de masas de carbono, plata y plomo? Bueno, pues lo que tienen en común es que todas estas muestras de carbono, plata y plomo contienen el mismo número de partículas elementales. En este caso, por tratarse de elementos químicos puros, el mismo número de partículas elementales son los átomos. Son los átomos estas partículas elementales. Es decir, siempre que tengamos una mol de un elemento químico, estamos asegurando que tenemos un número de aproximadamente de 6.023 por 10 a la 23 átomos. Es decir, en los 12.011 gramos de carbono existen aproximadamente 6.023 por 10 a la 23 átomos de carbono. En 107.87 gramos de plata existen aproximadamente 6.023 por 10 a la 23 átomos de plata. Y lo mismo pasa con el carbono, perdón, con el plomo. Entonces, siempre que tengamos una mol de un elemento químico, estamos asegurando que tenemos un número aproximado de átomos, 6.023 por 10 a la 23. Es decir, cuando se utilizan moles en lugar de gramos, kilogramos u otra unidad de masa, se garantiza que se tiene un número bien definido de átomos o moléculas, en el caso de que se trate de un compuesto químico más allá que de un elemento. Entonces, vamos a resolver este problema tan sencillo. Este problema sencillo que nos dice cuántas moles existen en 100 gramos de carbono. Entonces, nuevamente viendo nuestra tabla periódica, obtenemos la información de que la masa del carbono, la masa atómica del carbono, son 12.011. Entonces, sabemos que eso lo podemos traducir mediante como gramos por mol, 12.011 lo podemos traducir por gramos por mol, y entonces podemos hacer una regla de 3 muy sencilla. 12.011 gramos corresponden a una mol, entonces 100 gramos corresponderán a X número de moles. Resolvemos la regla de 3, se cancelan nuestras unidades y obtenemos 8.326 moles, es decir, 100 gramos de carbono contienen 8.326 moles. Bueno, ahora la pregunta es, esta es la manera de encontrar el número de moles para elementos químicos puros. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un compuesto como el agua, como el dióxido de carbono, como el ácido clorhídrico? Es decir, ¿cómo se obtiene la masa molecular de una molécula, es decir, de un compuesto? Entonces, para ello vamos a resolverlo resolviendo un ejemplo. Entonces, ahora nos preguntan cuántas moles existen en 500 gramos de agua.
Supongamos que tenemos 500 gramos de agua, entonces podemos responder cuántas moles de agua tenemos. Entonces, primero necesitamos la masa molecular del agua, la cual vamos a aprender a calcular ahora mismo. Se obtiene, esta masa molecular del agua se obtiene fácilmente a partir de la fórmula química del agua, que todos sabemos que es H2O. Entonces, sacando nuestra información de la tabla periódica, vemos que el hidrógeno y el oxígeno tienen una masa atómica de 1.008 y 15.99 respectivamente. Es decir, la masa del hidrógeno es 1.08, pero en la fórmula química del agua es H2O, es decir, existen 2 hidrógenos en cada molécula del agua. Por lo tanto, contribuyen en masa atómica al doble de hidrógenos, es decir, 2.016. Y la masa atómica del oxígeno es 15.999. En la fórmula química del agua solamente contribuye con un oxígeno, por lo tanto solamente corresponde con 15.99 de masa atómica. Sumamos ambas contribuciones y obtenemos que la masa molecular del agua son 18.015 gramos por mol. Esta es la masa molecular del agua. Entonces, del mismo modo que encontramos hace un momento la masa, el número de moles de carbono, podemos aplicar una regla de 3 aquí también para encontrar cuántas moles existen en 500 gramos de agua. Puesto que me dicen a mí que 18.015 gramos de agua corresponden a una mol, entonces 500 gramos de agua, ¿a cuántas moles corresponden? Hacemos nuestra regla de 3 y obtenemos que 500 gramos de agua contienen 27.75 moles. Entonces, lo que acabamos de platicar, de describir, es que mediante la masa con la especie química, si las juntamos, podemos encontrar una nueva variable física que se conoce como el número de moles. Nos relaciona el número de moles. El número de moles nos relaciona la masa y la especie química. Es muy común llamar a este número de moles como cantidad de sustancia, porque precisamente nos describe cuántas partículas, átomos o moléculas contiene nuestro sistema. Recuerden entonces, siempre que tengamos una mol de una sustancia, tendremos un número aproximadamente fijo de átomos o moléculas, 6.023 por 10 a la 23 entidades, átomos o moléculas. Pues con esta información ya del número de moles podemos entonces ahora sí plantear lo que es la ecuación de estado del gas ideal. Entonces, como hemos dicho, la ecuación de estado es una ecuación matemática, una expresión matemática que me relaciona estas variables físicas de mi gas: el volumen, la temperatura, la presión y el número de moles. Entonces, la ecuación de gas ideal, la ecuación de estado de gas ideal es justamente esta. Esta es la expresión, es una expresión muy sencilla, pero muy importante en física, en química, en termodinámica. Entonces, la ecuación de gas ideal es esta. Lo que nos dice es que el producto de presión por volumen es igual al número de moles, al producto del número de moles por una constante, que ahorita vamos a describir qué es, y por la temperatura. Esta es la ecuación de estado. Es importante mencionar que esta ecuación de estado surge de muchísimos años. Entre los años 1700 y 1800 surge esta expresión matemática por los estudios de diferentes grupos experimentales. Es importante decirlo, esta expresión matemática de la ecuación de estado del gas ideal surge primeramente a partir de resultados experimentales. Hay que decir varias cosas acerca de esta ecuación de estado del gas ideal. Primero que nada, la temperatura está con una T mayúscula. Por lo tanto, eso significa que la temperatura debe expresarse en escalas absolutas, es decir, en Kelvin.
No podemos meter como información en la ecuación de estado temperaturas en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Ninguna escala de temperatura relativa. Tiene que ser en escalas absolutas y en este caso siempre vamos a utilizar, bueno, o pueden utilizar otras escalas absolutas, pero nosotros utilizaremos la escala de Kelvin. La R es una constante que se conoce como la constante universal del gas ideal, y es muy importante decir que esta es una constante universal y no depende de la especie química del gas. La R entonces va a ser una constante universal. Esa constante es importante porque es justamente la que hace que el valor que está del lado izquierdo de la igualdad, presión por volumen, se ajuste o cuadre con las unidades y con los valores experimentales del producto número de moles por temperatura. Es solo una constante y tiene un valor bien definido que tiene estas unidades: 8.314 pascales por metro cúbico sobre mol por Kelvin. Entonces, esa R, como insisto, es una constante universal y siempre tiene ese valor. Bueno, puede tener otros valores dependiendo de las unidades, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos expresar la presión en lugar de pascales, podemos expresarla en atmósferas, y los metros cúbicos podríamos expresarlo, por ejemplo, en litros, porque son equivalentes. Entonces, ahora la R tendrá otro valor, pero será equivalente a este, 8.314 pascales por metro cúbico sobre mol por Kelvin. Es decir, a partir de la ecuación de estado, lo que nosotros entendemos o podemos entender de esta expresión es que sean la presión, el volumen, el número de moles y la temperatura, es decir, el estado de un gas. Si conocemos los valores de 3 de estas propiedades físicas, 3 de ellas, por ejemplo, presión, volumen y número de moles, la cuarta propiedad, que en este caso sería la temperatura, queda definida automáticamente por esta ecuación. Es decir, no podemos mover una variable, por ejemplo la temperatura, sin mover alguna otra variable, por ejemplo la presión. Es decir, las variables están interconectadas, ¿sí? Las variables físicas de un gas están interconectadas. ¿Y cómo están interconectadas? Mediante la ecuación de estado del gas ideal. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo para que quede mejor explicado esto. Entonces, vamos a suponer que tenemos un gas ideal que se encuentra en un recipiente de 1 metro cúbico de capacidad, a una presión de 15 kilopascales y a una temperatura de 20 grados centígrados. Lo que nos preguntan es cuántas moles de este gas están contenidas, cuántas moles de gas tenemos. Entonces, primero que nada, lo que hemos mencionado es que esos 20 grados centígrados no los podemos utilizar en la ecuación de estado. Tenemos que expresarlo en sus temperaturas absolutas, y 20 grados centígrados corresponden a 293.15 Kelvin. Basta sumarle 273.15 la temperatura en Celsius. Entonces utilizamos la ecuación de gas ideal: presión por volumen igual a número de moles por la constante R por temperatura. Despejamos el número de moles, es muy sencillo, tanto el producto, los factores R y T pasan dividiendo a presión por volumen, como aparecen aquí. Sustituimos nuestros valores, el número de moles 15 kilopascales por 1 metro cúbico, en el denominador la R, que es 8.314 por 293.15 Kelvin. Los 15 kilopascales, quito el prefijo kilo, que significa 1000, pongo 15.000 pascales, y entonces hago mis operaciones de unidades. Los pascales se cancelan, los metros cúbicos se cancelan, los Kelvin se cancelan y únicamente me quedan moles. Haciendo toda la operación, 15 por 1 entre el producto 8.314 por 293.15 nos da 6.154 moles. Es decir, esa es la cantidad de sustancia, es el número de moles que está contenido de ese gas bajo esas condiciones. Es decir, el estado del gas está dado
por 15 kilopascales de presión, 20 grados centígrados de temperatura o 293.15 Kelvin, 1 metro cúbico de volumen y 6.154 moles. Ahora, ¿qué pasa si cambia el estado de un gas ideal? Por ejemplo, ¿qué pasa si estamos en un estado 1, digamos, el gas se encuentra a unas condiciones tales como presión 1, volumen 1, número de moles 1 y temperatura 1? Luego, este estado cumple la ecuación del gas ideal. Presión 1 por volumen 1 es igual al número de moles 1 por la constante del gas ideal por la temperatura 1. Pero luego ocurre algo. Algo ocurre en mi gas. Lo caliento, le cambio el volumen, algo ocurre en mi gas. Y entonces llego a un segundo estado. Un estado 2 donde tendré presión 2, volumen 2, número de moles 2 y temperatura 2. Es decir, la ecuación de estado se sigue cumpliendo. Presión 2 por volumen 2 es igual al número de moles 2 por la constante universal por la temperatura 2. Entonces ahora vamos a suponer que las moles del gas no cambian, es decir, mantengo fijo el número de moles de mi gas ideal. Entonces, si yo en las expresiones despejo el número de moles junto con el producto de la constante R, obtengo estas expresiones: N1R igual a presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1, y para el estado 2, número de moles 2 por la R es igual a presión 2 por volumen 2 entre la temperatura 2. Si estoy diciendo que no cambian los números de moles, quiere decir que el producto N1 por R es igual al producto N2R. Y por lo tanto serán iguales los términos presión, volumen y temperatura. Y esta expresión es lo que se conoce como la ecuación general del gas ideal. Observen que esta ecuación general del gas ideal me relaciona el estado 1 de un gas con el estado 2 del mismo gas. Y observen cuál es la condición esencial. La condición esencial es que se mantiene constante el número de moles del gas. Es decir, pueden cambiar la presión, el volumen y la temperatura, pero siempre manteniendo el número de moles. Entonces, esta es nuestra expresión para la ecuación general del gas ideal, y existen algunos casos muy especiales que son bien conocidos. ¿Qué pasa si el volumen permanece constante? Si el volumen permanece constante, implica que B1 es igual a B2. Como ambos lados de la igualdad estaría multiplicando por el mismo valor, pues fácilmente yo los puedo quitar porque no se modificarían, y entonces me queda la expresión P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2, y es lo que se conoce como la ley de Gay-Lussac. Luego, nuevamente a partir de la ecuación general del gas ideal, si la temperatura permanece constante, entonces nuevamente la temperatura 1 y la temperatura 2 serán iguales. Entonces, de la ecuación general del gas ideal se cancelan las temperaturas porque son el mismo valor, y me queda presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, y es lo que se conoce como la ley de Boyle-Mariotte. Y si ahora nuevamente de la ecuación general del gas ideal mantengo ahora la P constante, entonces obtenemos lo que se conoce como la ley de Charles, que me relaciona la proporción volumen 1 con temperatura 1 con el volumen 2 con la temperatura 2. Entonces estas son las simplificaciones para tres casos muy particulares de la ecuación general del gas ideal. Vamos a ver un ejemplo para entender bien esta ecuación general del gas ideal. Entonces tenemos un gas contenido en un recipiente de 750 litros, registra una presión de 200 psi. PSI son unidades de presión que significan libras sobre pulgada cuadrada. Y esta presión la registra una mañana en que la temperatura ambiente es de 30 grados centígrados. Por la noche, la presión baja hasta 180 psi.
¿cuál es la temperatura a la que se encuentra el tanque por la noche? Eso es lo que nos preguntan. Y hay que considerar que el gas se comporta como un gas ideal. Obviamente también vamos a considerar que no hay fugas, de gas y por lo tanto se mantiene fijo el número de moles. Entonces la idea es esta, tenemos el gas en un estado 1 que tiene por variables presión 1, 200 psi, temperatura 1, 30 grados centígrados, volumen 1, 750 litros. La temperatura 1, que son los 30 grados centígrados, directamente ya los paso a la temperatura en Kelvin. Lo único que tengo que hacer es sumarle 273.15 y obtengo que la temperatura 1 son 303.15 Kelvin. Luego me voy al estado 2, que es en la noche, según nuestro problema, y obtengo entonces que la presión 2 son 180 psi, la temperatura 2 no la conozco y el volumen 2 sigue siendo 750 litros, ¿no? Entonces, bajo esta idea hay dos cosas que permanecen constante en mi gas, ¿no? Primeramente, no hay fugas, por lo tanto, el número de moles permanece constante y además el volumen también permanece constante, permanece fijo, tanto en la mañana como en la noche. El tanque de gas sigue almacenando los 750 litros. Solamente quiero mencionar que estas unidades de presión, las PSI, son muy comunes y son las libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, recordemos que este es un caso de volumen constante. Entonces, si regresamos en la diapositiva anterior, utilizaremos esta expresión. Presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Es el caso que utilizaremos puesto que el volumen es constante. Entonces, lo que tenemos que despejar es la temperatura 2. Entonces, para ello, la temperatura 2 que está dividiendo pasaría multiplicando hacia el otro lado. Y como también queremos quitar la temperatura 1 del lado izquierdo en el denominador, la tenemos que pasar hacia el lado derecho y pasaría multiplicando. Entonces el despeje nos lleva a este primer paso. Presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1. Y luego paso dividiendo la presión 1. Y entonces me queda que temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1. Entonces simplemente sustituyo valores. Observen que en este caso no es necesario realizar una conversión de unidades de las PSI, las libras sobre pulgada cuadrada, a, por ejemplo, pascales. ¿Por qué no lo necesito? Porque como es la presión la tengo en las mismas unidades, se van a cancelar en cuanto haga la operación. Si alguna de las presiones tuviera un valor distinto, entonces sí tendría que transformar de tal manera, hacer una conversión, de tal manera que quedaran expresadas en las mismas unidades, precisamente para que se puedan cancelar. Entonces, hago la operación y obtenemos que la temperatura 2 son 272.835 Kelvin en mi temperatura absoluta. Y para escribir esa temperatura en mi temperatura relativa, es decir, en grados centígrados, lo único que tengo que hacer es a esta temperatura 2 restarle 273.15. Y entonces obtendría que la temperatura 2, es decir, la temperatura a la que se encuentra mi gas en el estado 2, es menos 0.315 grados centígrados, ligeramente por debajo de los 0 grados. Finalmente, vale la pena preguntarnos si todos los gases son gases ideales. Es decir, lo que quiero preguntar aquí es si todos los gases cumplen o se comportan como marca la ecuación de estado del gas ideal. Y la respuesta es no. No todos los gases se comportan como gases ideales. De hecho, son muy pocos o bajo condiciones muy particulares los gases se comportan como un gas ideal. Estas condiciones son gases a baja presión, a temperatura relativamente alta, o más bien que no sean gases a temperaturas muy bajas, y que además estos gases estén a baja densidad. Si un gas cumple con estas características, muy probablemente sí obedezca la ecuación de estado del gas ideal.
Existen otras ecuaciones de estado para describir gases que son, digamos, más reales. Por ejemplo, existe la ecuación de estado del gas de Van der Waals. Eso, los que quieran estudiar física o alguna ingeniería como química, pues conocerán ese tipo de ecuaciones de estado más complejas o más cercanas a gases reales. Pero aquí la parte importante que quiero comentar es que el gas ideal es un modelo que nos ayuda a describir el comportamiento de un gas, nos ayuda a describir el estado de un gas, es decir, cómo se relacionan las variables de ese gas, como son presión, volumen, temperatura y número de moles. Entonces, la ecuación de estado del gas ideal es el modelo más sencillo que nos ayuda a describir justamente esta relación de las variables de un gas. Existen otros modelos más complicados, insisto, pero la ecuación de estado del gas ideal es la más sencilla de todas. La más sencilla de todas, pero a pesar de todo eso, la ecuación de estado de gas ideal ayuda a comprender muchísimos fenómenos de los gases. Y es a través de este modelo tan sencillo y que además sí funciona. Entonces, esto es lo que es un gas ideal. Como final, lo que quiero que siempre mantengan en mente es que un gas ideal es todo gas que cumple la ecuación de estado del gas ideal. Bueno, y ahora solamente queda practicar un poco.